Hola, bienvenidos a este espacio de entrevistas acá en la radio. En esta semana, que fíjense, es la Semana Mundial de Acción de las Enfermedades No Transmitibles. ¿Qué son las enfermedades no transmitibles? Vamos a estar hablando de ellas, pero solamente algunos datos que comparte la Organización Mundial de la Salud. Este tipo de enfermedades mata a 41 millones de personas cada año, lo que equivale al 71% de las muertes que se producen en todo el mundo. Y ojo con lo que está pasando con los grupos etarios, porque estas enfermedades, cada año mueren por estas enfermedades 15 millones de personas de entre 30 y 69 años. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país con estas enfermedades? ¿Qué es lo que ha pasado con la pandemia, con los nuevos estilos de vida? Los vamos a conversar con quien nos acompaña acá en el estudio, la doctora Paola Barleta. Ella es la presidenta de la Fundación Xochicar, la Sociedad Chilena de Cardiología. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Doctora, partamos por el principio, ¿no? ¿Cómo se definen qué son las enfermedades no transmitibles? Mira, son enfermedades que no son infecciosas, son crónicas, evolutivas, y se pueden transmitir por vía hereditaria, pero también hay factores ambientales y factores conductuales que pueden llevar a su evolución, ¿ya? El problema es que no desaparecen, así como así, y hay que tratarlas, ya pueden aminorarse, pero son crónicas. Estamos hablando de hipertensión, de diabetes, ¿qué tipo de enfermedades? Estamos hablando de esas que tú recién mencionaste, Loreto, pero además de las enfermedades cardiovasculares como una totalidad, y del cáncer. Y por lo tanto, mientras el país es más desarrollado, está en vías de desarrollo, vamos a tener más de estas enfermedades porque no van a ser ni por violencia, ni tampoco van a ser infecciosas. Y son una carga importante para el Estado. Yo mencionaba recién algunos datos de la OMS, datos mundiales, ¿no? Pero en Chile, ¿son responsables de qué porcentaje de muertes, por ejemplo? Por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo un círculo, ya es una torta, el 85% de estas son responsables de las enfermedades no transmisibles. Te diría yo que en la data del 2017, como un 26-27% de la mortalidad, o sea, más de una cuarta parte, enfermedad cardiovascular. Y le sigue el cáncer. Y después tenemos un 12% nada menos la diabetes, que va cada vez incrementándose en nuestro país. Son varias de estas enfermedades lo que han ido... Hacen el 85% de esta torta. Del total, claro. Y varias enfermedades que, me imagino, lo comentábamos al inicio, ¿no? Por el tipo de vida, por la pandemia, han ido aumentando en número y en gravedad también. En número y en gravedad. Muy bien tu comentario. Mira, en número, porque lamentablemente, si nosotros, mira, cuando yo estudié medicina, la diabetes era el 6%. ¿Ya? Estamos duplicados, ¿ya? Entonces, perdón, de las diagnosticados. De las prevalencias de las diagnosticadas, claro, pero en nivel Cefam primario, clínica, lo que fuere. Y la diabetes no es difícil de diagnosticar, es con una glicemia, no es un examen sofisticado. A lo que voy yo es que esto ha sido por el estilo de vida. Mientras tú tengas mayor obesidad, va a haber mayor probabilidad que tú te hagas diabético. Tú seas más sedentario, va a haber mayor probabilidad. Lo mismo en el caso de la hipertensión con dietas inadecuadas, más consumo de sal. Y también una cosa, la longevidad. Entonces, la población, mira, una persona que tiene 75 años va a tener la probabilidad de un 70% o 80% de ser hipertenso. Entonces, hemos ido prolongando nuestra expectativa de vida, pero además adquiriendo malos hábitos. Por lo tanto, la prevalencia de estas enfermedades van incrementándose. Y los jóvenes también tienen malos hábitos. Porque claro, antes, ¿cuándo se empezaban a ver o en qué edades se empezaban a ver mayor número de este tipo de enfermedades versus lo que está sucediendo ahora? Se lo pregunto también por lo que hemos visto ahora, sobre todo en los datos de obesidad infantil. Correcto. Mira, la obesidad infantil ha aumentado y esto ya era pre-pandemia, pero si tú estás analizando en población joven, también han ido incrementándose. Estamos hablando, la encuesta nacional abarca de 18 años para arriba. Y ya en ese sentido existe una obesidad de un 33% y que no deja de ser importante en el grupo que está entre los 18 y 30 años. Ahora, esto tiene un entendimiento total. Cambió el hábito alimentario en nuestra población, cosa que el Ministerio de Salud y las sociedades científicas han tratado de ir promocionando estilo de vida. Y lo otro, el sedentarismo en nuestra población. Menos clases de educación física, menos gente que sale o acompaña a sus hijos, a los adolescentes a hacer actividad física, por el miedo de las variables que tú quieras, contaminación, sí, COVID, seguridad. Pero se han ido incrementando en forma ostensible esas malos hábitos. Quiero recalcar algo bueno, porque a mí no me gusta decir todo malo. Sí. Mira, el tabaquismo ha ido en desmedro.
los 2005, la primera encuesta estábamos en un 40%, en la última encuesta del 2016-17 estamos en 33%. O sea, la política de salud pública ministerial, de evitar fumar en espacios cerrados, ¿cierto? Hacerte menos fácil al fumador y más respetuoso el no fumador, ha disminuido el hábito de tabaquismo en nuestro país. Doctora, ¿y si alguna persona tiene alguna de estas enfermedades no transmitibles, lo hace más propenso a tener otra? Sí. Tú eres muy brillante, Loreto, te voy a decir. Mira, en forma de los factores de riesgo, ¿ya? Por ejemplo, una persona que es obesa va a tener mayor probabilidad de ser diabética. Ya al ser diabética va a tener una alta probabilidad, pongamos que yo era gordito desde la adolescencia. Por lo tanto, tal vez yo hubiese sido diabético con una probabilidad de un 30% a los 70 años, pero ahora voy a tener esa probabilidad a los 40. Y yo, al ser diabético y un diabético mal controlado, ya que no sigue las dietas alimentarias o tal vez la medicación, 5 años de diabetes ya voy a empezar a tener daño vascular. Entonces, ese daño vascular me va a hacer proclive a tener enfermedad coronaria, y él a los 50 años va a tener un infarto. Entonces, tú viste que tuvimos una variedad de enfermedades y terminamos con quizá la más grave, enfermedad cardiovascular coronaria. Y usted lo mencionó algo al inicio, ¿no? Estas son enfermedades crónicas. ¿Hay que tratarlas por toda la vida o en algún minuto se pueden mejorar? Mira, justo estaba en un curso con colegas expertos en nutrición y en obesidad en Concepción, una ciudad muy bella, el fin de semana pasado. El sábado terminamos ese curso y la obesidad, lo decían este grupo de expertos, es una enfermedad crónica, porque hay gente que piensa que la obesidad es como un hábito malo, transitorio. Porque es solo estético quizás también. Estético, y que tú quizás puedes seguir una dieta, tomar un fármaco, 1 año máximo. No. Para ellos, los expertos en esto, la obesidad es una enfermedad crónica, que tú debes tratarla por siempre. Igual como el hipertenso, que deja de su dieta, empieza a comer con sal o se olvida de su fármaco, va a subir su presión arterial. Entonces, en este momento las sociedades científicas de obesidad, nutrición, están considerando que esto es una enfermedad crónica. Por supuesto hay un efecto conductual también, y que tenemos que estar preocupados tanto el ambiente familiar como el médico y tratarla como tal. Doctora, bueno, en su calidad de presidenta de la Fundación Xochicard, de la Sociedad Chilena de Cardiología, nos vamos a centrar también, ¿no?, en ese tipo de enfermedades. ¿Se da más en hombres, en mujeres? ¿Qué es lo que está pasando también por los estilos de vida que estamos comentando? La enfermedad cardiovascular se da en ambos géneros, ya en ambos sexos, pero es distinto el perfil, ¿ya? Muchas veces la enfermedad coronaria debuta antes en el varón, ¿ya? Y posteriormente en la mujer. Hay cosas que nos favorecen, como son los estrógenos propios, que nos mantienen perfiles de colesterol un poquito más saludable, entre comillas, menos hipertensa. Por lo tanto, el daño vascular se aparece posterior en muchas mujeres. Eso no quita que hay mujeres premenopáusicas que debutan con enfermedad coronaria. Ahora, lo interesante, y esto que quiero aprovechar esta ventana para decirle a las mujeres que independiente de eso, cuando se infartan, tienen mayor probabilidad de morir que el hombre. Y eso en Chile y en el mundo. Tú puedes estar hablando de Estados Unidos, en el mejor hospital. Hay una condición también fisiológica, fisiopatológica, estás enferma, y también de manejo. Las arterias son más pequeñas, son más difíciles de colocar las mallitas que se colocan. La cirugía a veces es más complicada para el cirujano cardíaco. Somos más propensas a sangrar con los medicamentos. Entonces, hay un aura que genera mayor riesgo en la mujer. También otra cosa interesante, en las mujeres y los hombres, las mujeres y hombres tienen insuficiencia cardíaca, se cansan, se fatigan, se les hinchan los pies, pero hay distinto perfil de motricidad. Y resulta ser que las mujeres tienen un corazón a veces que aparenta ser más sano, se contrae mejor, pero tienen más ahogo, más falla cardíaca por ese tipo, y los hombres, el corazón se contrae más difícilmente, más mal, por decirlo así, y tal vez eso es más fácil de percibir. Entonces, tenemos diferencia, pero mata a hombres y mujeres. Y en ese sentido también, doctora, ¿son enfermedades más bien silenciosas o nosotros podemos estar atentos a ciertos signos más allá que si mi papá, mi mamá, mi tío tuvo algún tipo de estas enfermedades, que me imagino que también hay que estar más atentos en esos casos?
hay dos cosas súper importantes. Voy a tomar el último punto antes que se me olvide, el de familia. Sí. Sí, mira, hay familias que son hipertensas y eso, aunque hay poligenes, la hipertensión no está transmitida por un gen, es importante que tú, sabiendo eso, seas más cuidadoso de controlarte la presión precozmente. En nuestro país cada vez son más accesibles los aparatos de presión, puedes pedirle a un amigo, Sí. utilizar en el lugar de trabajo. Contrólate la presión, porque puedes ser hipertenso y adquiere los hábitos saludables previos. Hay otros antecedentes importantes, los lípidos, fíjate. Hay gente que dice, sí, pero si yo tuve un hermano o un papá que tuvo un evento, se infartó a los 45, 50 años. Y resulta ser que tú eres mucho más joven y tienes un colesterol alto. Puede ser que el colesterol sea familiar. Entonces, hay maneras muy fáciles de chequearse previamente. Estoy hablando 20 años, 30 años, para saber tu futuro, por decirlo así. Porque el colesterol es silencioso. Tiene que hacerse el chequeo del colesterol y la presión es el enemigo silencioso. Yo tenía un profesor, al cual estimaba mucho, el profesor Zárate, que decía que era un enemigo silencioso porque la verdad la presión pocas veces duele la cabeza, no todo el mundo le tiene sangrado narices, es la rigurosidad de controlársela. Nosotros siempre aprovechamos en la parte femenina al ginecólogo, la matrona, cuando están en las alternativas, y al hombre promovemos que se hagan los chequeos de medicina preventiva muchas veces, y ahí pillan la presión. Dicho eso, puede ser silencioso, pero también lo cardiovascular. Entonces, hay que estar asumiendo la carga de factores de riesgo para ver y prever tu probabilidad de que tengas insuficiencia cardíaca o que tengas enfermedad coronaria. Porque una vez que ya tienes el dolor al pecho, ya está la enfermedad cardiovascular establecida coronaria, o ya te ahogas, te cansas, ya está la enfermedad de falla, de bomba establecida. Y en ese sentido se recomienda un chequeo anual. Se recomienda un chequeo anual, especialmente a una edad determinada media de la vida. De todas maneras, entre medio usted hablaba de dolor de cabeza o sangrado de nariz. ¿Frente a esos síntomas también hay que consultar? Yo creo que sí, o te puedes controlar la presión, porque esos son síntomas en un porcentaje bajo la población hipertensa, pero que habla de una hipertensión mal controlada. Vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que podemos hacer o cambiar nuestros hábitos para evitar este tipo de enfermedades o tenerlas controladas. Por cierto, de todas maneras, el control, el chequeo, en fin. Pero quería abordar un tema antes de la pausa porque hablaba del tabaquismo, pero quería plantear el tema también del alcohol, en función de que hay algunos estudios que salen cada cierto tiempo que dicen que sí, sabe que consumir un poquito de alcohol incluso podría ser beneficioso por los antioxidantes, por la salud, versus otros estudios que hemos conocido últimamente que dicen que no, que una cerveza al día está demostrado que dañaría nuestro organismo. ¿Qué pasa con el consumo de alcohol? Es totalmente variable la opinión y el estudio que tú leas, ¿ya? Yo justo vengo de un congreso internacional en el cual hubo una exposición estupenda de un colega en relación a toda la literatura de alcohol, y era en la Mesa Redonda de Prevención Cardiovascular Internacional. La verdad es que los estudios han evaluado los beneficios, como tú dijiste, de antioxidantes y evaluar si hay mayor riesgo de mortalidad. Entonces, cuando tú estás hablando de los estudios serios, hablando de una unidad, por ejemplo, para nuestro país sería una unidad, una copa de vino, la copa visualmente, la cantidad. Esa cantidad no se asocia a mayor riesgo cardiovascular, se asocia incluso en algunas poblaciones a un leve beneficio cardiovascular. Pero nosotros como médicos tenemos que ser muy cautos al respecto, porque hay personas que no tienen la habilidad de decir, esto es lo suficiente para una dieta saludable mediterránea, una copa. Y lo que se ha visto es que también pueden haber personalidades conductuales que no sean capaces de controlar para tomar una copa. Entonces, raya para la suma, no es nefasto. Yo voy a dar una experiencia propia. Yo tengo pacientes operados de bypass, infartados, de adultos mayores, que han pasado muy mal momento, están estresados, han sobrevivido a esta cirugía y están haciendo todo lo que les dice su doctora. Entonces me preguntan, doctora, ¿me puedo tomar una copita de vino para el 18? Entonces yo le digo que sí, porque la Asociación Americana permite y autoriza una copa. Son personas totalmente
responsables que quieren brindar un champañazo porque su hijo se graduó. Entonces, ese mensaje no está malo y yo no estoy reñida en algo de salud pública. Lo que pasa es que nosotros como doctores tenemos que conocer el paciente que tenemos adelante para no promoverlo de forma abierta. Lo que tú dijiste sí es importante con la obesidad. El vaso de cerveza puede ser nefasto si el paciente está con sobrepeso y si tiene los triglicéridos altos, que en nuestro país son muy altos. Por lo tanto, esta es un consejo individual. Seguimos profundizando el tema de las enfermedades no transmitibles. Estamos en la Semana justamente mundial de la acción de este tipo de enfermedades. Estamos con la doctora Paola Barleta, presidenta de la Fundación Sochicar, la Sociedad Chilena de Cardiología. Doctora, hablamos del tipo de estas enfermedades, la prevalencia, pero también vemos el vaso medio lleno, ¿no? ¿Cómo podemos evitar estas enfermedades? ¿Qué hábitos, qué costumbres podemos cambiar para o evitar derechamente estas enfermedades o convivir mejor con ellas? Mira, yo te diría como fundación, como una institución más visión mayor, poblacional, hay dos cosas. Una, pensando en la población más joven. En este sentido, la Asociación Americana Corazón, y estamos todas en la misma línea, promovieron 7 factores ideales de salud. Y ahora agregaron recientemente un 8º, que es el sueño. ¿Ya? Y ese es difícil para la gente que trabaja mucho. Dormir bien. Pero las otras son tener una presión arterial ideal, una dieta con factores como, por ejemplo, fibra, no tomar bebidas azucaradas, comer con muy poca sal, etcétera. Lo otro es el azúcar, controlártela, tenerla bien en forma espontánea, el colesterol, el no fumar, el tener buen peso. Todas estas cosas, si nosotros empezáramos como ministerio, por decirlo así, a promocionarlas en el área de la educación, en los colegios, en los hábitos de las empresas, en las instituciones donde tú dijeras es más fácil, en vez, yo estoy seco, solamente tengo opciones de agua minerales, pero con sabores, y nunca tengo opciones de bebidas azucaradas, tú vas promocionando hábitos. Tú tienes, por ejemplo, acá, estamos en este lugar, tú terminas y tienes una bicicleta estática y quieres movilizarte en un rato. Le contaba a una amiga que justo vi que en el teletrabajo en Estados Unidos están ofreciendo sillas que tú te sientas y pones alarma y empiezas a pedalear. Entonces, por lo menos lo haces 3 veces en el día. Entonces, estos hábitos serían hábitos promocionales para que tú empezaras a lograr tener factores buenos y ver menos factible el que tengas trastornos del peso, te hagas obeso, menos factible que a los 30, 40 años ya estés hipertenso, menos factible que tengas la diabetes, porque has tenido todo este ganado, este ahorrado. Esto es una política que debe partir de precozmente. Y la otra, que es ya el que la tiene. El que la tiene, y nosotros como médicos de estos pacientes y los que hacemos los chequeos cardiovasculares a la comunidad recientemente en distintos lugares de Santiago, lo hicimos como Sochicar, es pesquisar, decir, tal vez te estás tratando, pero no te estás tratando tan bien, cómo logramos optimizar la terapia, tal vez con un fármaco o con un hábito que está siendo inadecuado, y lo otro, llegar al valor ideal. No solamente basta con tomar una pastilla para la presión, hay que llegar a un objetivo terapéutico. Lo mismo que le explicamos al paciente con el colesterol, ¿ya? Es súper importante en ese sentido. Te voy a decir la presión. Sí. La presión no basta solamente hay que llegar a menos de 130, 80 según las guías internacionales. Entonces, es fundamental la pesquisa, el diagnóstico y el control. Doctor, usted hablaba de la alimentación, de la sal, los azúcares. En el mercado hace un tiempo ya encontramos sal que dicen que tiene menos sodio u otros productos. ¿Efectivamente es así? ¿O quizás por costumbre, mejor acostumbrarnos a usar menos sal? Acostumbrarnos a usar menos sal, pero hay dos cosas importantes y siempre me gusta ver el vaso más lleno que vacío. Nosotros somos un orgullo internacional con los sellos, ¿ya? Los sellos son difíciles de entender, pero por lo menos el paciente no te puede decir que no desconocía que tenía sal este jugo, claro. ¿Ya? Porque habían jugos anteriormente que decían que eran dietéticos y traían sal. Exacto. Entonces, es muy importante eso. Estamos siendo sinceros, transparentes a la comunidad. Entonces, es cosa de educar tú o tu enfermera al paciente y que sepa eso.
Y lo otro es que hay productos, o sea, un producto en Chile que dice que trae poco contenido de sal, es cierto, Ya. es cierto. Podemos confiar en eso. Podemos confiar en eso. Ahora, yo siempre recomiendo que uno sea más desabrido. Y eso se está llevando a cabo, fíjate, hay países del mundo que uno llega y dice, oye, porque se han tomado políticas de salud pública. Sí, bueno, lo vimos en nuestro país también con el pan. El pan está más desabrido. Exacto, últimamente. le ponen menos sal, Sí. o sea, una política pública también. Bueno, dicho sea de paso, la reciente asumida ministra de Salud estuvo muy involucrada con este tema de las enfermedades no transmisibles en organismos internacionales. Yo encuentro eso fantástico, porque esto realmente es lo que nos va a llevar, o sea, por supuesto seguimos con esta angustia del control de infecciones, como el caso del COVID, y hay algunas nuevas, pero esta es permanente, esta va a llegar, y además a medida que nosotros hemos ido prolongando la vida, son el tema más álgido. Doctora, claro, hemos hablado de los síntomas, de la importancia del chequeo, de los controles, pero las secuelas de este tipo de enfermedades. ¿Qué pasa de una de estas enfermedades no bien controladas, no bien tratadas? ¿Se puede convivir bien? Se puede convivir bien dependiendo del tipo de enfermedad. Ya yo no voy a hablar de cáncer, voy a hablar de la parte cardiovascular. Sí. Tú puedes tener un infarto. El infarto generalmente puede llevar una falla de bomba importante. Entonces, cuando uno entiende, cuando están pidiendo un trasplante, la gente entiende cuando es un trasplante de un niño, porque le afecta mucho, pero puede ser de un hombre de 50 años que se infartó masivamente. De tal manera que puede llegar a tener una persona, después de un infarto al corazón, una pérdida del miocardio vivo, por decirlo así, y pasa a ser una cicatriz tan grande que el corazón se contrae pésimo. Entonces la persona realmente pasa a ser difícil movilizarse una cuadra. Entonces pasa a ser necesario un apoyo externo de una máquina o un trasplante. Por lo tanto, esa sería la secuela peor. Pero para mí es muy importante el concepto que no lo tiene muy arraigado la gente, que es el accidente cerebrovascular. La diabetes, el tabaquismo, la hipertensión también te puede generar un accidente cerebrovascular. Y ahí es mucho más fácil entender lo que es secuela. Una persona que queda con la imposibilidad de comunicarse bien, porque queda con afasia, aparte de tener una desviación de la comisura labial o tener la inmovilidad de un brazo, una pierna, tampoco puede comunicarse. ¿Te fijas tú? No puede deglutir, quizás necesita comer a través de una sonda en el estómago. Entonces, esta autovalencia es fundamental. Nosotros queremos pacientes sanos, pacientes con enfermedad controlada y autovalente. Doctora, y para ir terminando, ¿qué hemos hecho bien en Chile con respecto a estas enfermedades? Fuera de micrófono hablábamos de la cantidad de datos, que hay países cercanos que no tienen ni cerca los datos que tenemos nosotros. ¿Qué hemos hecho bien y qué nos falta como desafío también por hacer? Chile, en el contexto de Latinoamérica, ha hecho cosas bien. Primero, el tabaquismo que te destaqué, que estábamos muy mal y se ha visto un avance enorme, ¿ya? Y yo creo que va a ser mayor ahora si hiciéramos una encuesta a futuro. Pero otra de las cosas que yo siempre expongo en mis presentaciones son los resultados de la encuesta nacional. Pongo la última, 2016-17, puedo hacer una comparación con las otras dos previas. Hay países de América Latina que no tienen estas encuestas, y estas encuestas son muy serias. Primero, son a lo largo de todo nuestro país, no son solamente en la región metropolitana. Abarcan con un muestreo estratificado epidemiológico a todos los grupos de 18 para arriba, a hombres y mujeres, y tú encuentras de todas las zonas de Chile. Entonces tú puedes comparar y ver, fíjate, Temuco no está tan bien en este aspecto como está Iquique. Ya, entonces tú haces comparaciones. Eso es una herramienta importante como medida de salud pública, no solamente general, sino regional. Lo otro es que a nosotros como médicos nos ayuda a saber cómo podemos tirar líneas, ¿cierto?, de población. O sea, si yo fuera jefe de un CEFAM, puedo decir, mira, fíjate, ha aumentado la diabetes, tengo que ver cómo pesquisarla más, voy a tener que tener más recursos, más nutricionistas y quizá más campañas de información y tal vez de otras cosas disminuir recursos. Entonces, es muy importante. Yo en ese sentido felicito al Ministerio y a las universidades que han acompañado al Ministerio en hacer esto material muy serio. ¿Y como desafío? ¿Qué falta? Desafío falta todavía partir en los jóvenes.
Falta todavía, yo creo que aquí tiene que haber una reacción comunitaria entre el Ministerio de Salud y de Educación. Nosotros, yo no soy pediatra, pero tú ves los resultados en la población joven, pero tenemos que partir precozmente y tienen que haber programas que empiecen a abarcar el control de la obesidad infantil con cosas que también están en la malla curricular educativa. Como algunos hablan de la educación cívica, también de la educación física y de la selección de alimentos. Mira, hay un doctor que es uno de los cardiólogos más importantes del mundo, el doctor Fuster, que trabaja, es español, pero trabaja en Estados Unidos. Hizo un estudio con niños en Colombia, niños latinos, y a través de usar cosas lúdicas, como por ejemplo monitos o los Muppets, ¿ya? Educó a niños pequeños de distinta edad, preescolares, escolares, y estos, aparte de mejorar sus hábitos y hacer más gimnasia, también llegaban a donde el padre y la madre a decir, papá está fumando, no puede fumar, lo corregía. Entonces tú puedes empezar a cambiar a la población. Yo creo que nosotros cuando no tenemos tanto dinero, tú puedes hacer esto en proyecciones de salud pública y con educación. Doctora Paola Barleta, presidenta de la Fundación SOSCHICAR, la Sociedad Chilena de Cardiología, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Loreto.